del poder y la ambición y el concepto de tragedia en Macbeth, para después me van a quedar como 15 minutos aprox, y en esos 15 minutos voy a tratar de que revisemos porque tengo están todas las notas ya promediadas, ya los que hicieron remedial de sus pruebas ya están subidas. Ya, entonces, para que aquellos que tengan dudas sobre eso y veamos al tiro, por ejemplo, que hicieron la segunda oportunidad y la nota fue aún más baja, por eso se mantuvo la nota que tenían de básico. Ya, entonces, para todos aquellos que quieran preguntar, o en el caso del Víctor que me dice que, claro, los que dicen B en las notas, es nota pendiente. Ya, me tienen esa evaluación. Entonces, hasta ahora, los únicos que tengo sí en el tintero son los que me enviaron el trabajo del Señor de las Moscas atrasado y los tengo ahí para revisar. Que saben que me lo enviaron y lo demás ya está todo listo, todo revisado, todo promediado. ¿Ya? Así que ahí después cuando termine la clase, me voy a poner acá y ahí ustedes se vienen acercando de a poco y vamos resolviendo eso. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la clase del día de hoy es explicar la tragedia presente en Macbeth, y por eso esta clase se llama como el poder y la ambición presentes en la obra, ¿ya? Y como les dije al comienzo, lo voy a repetir para los niños de la casa, que la prueba de Macbeth quedaría para el viernes 26 a partir de las 2 de la tarde, ¿ya? Entonces, hoy día analizamos el concepto de la tragedia. El jueves hacemos el análisis del libro. Y aparte, leímos el fragmento, debería irle súper bien. Ya la prueba la tengo lista. Y una de las principales, adelante, tengo 2 preguntas de desarrollo, que ustedes saben que esas son las más complicadas de la prueba, y tengo 2 preguntas de desarrollo que tienen relación con el concepto de tragedia. ¿Ya? Entonces, para comenzar, ¿qué es la tragedia? ¿Cuándo usamos esa palabra? ¿Qué es trágico? ¿Una desgracia? ¿Una desgracia? Ya sí, ¿cierto? Como que, ha sucedido una tragedia, ¿cierto? Y uno utiliza mucho ese concepto, como una desgracia. Voy a ver si se escucha esto, si no lo dejamos para el jueves. No, lo dejamos para el jueves. Hay un capítulo completo dedicado de los Simpsons a Macbeth, donde Homero Simpson hace de personaje de Macbeth, por si lo quieren ver también. Y yo ayer vi la película de Macbeth y está súper bien hecha. Igual los diálogos son iguales. Así que si es que le quieren dar una vuelta. Yo la encontré está súper bien hecha, tiene los mismos diálogos, el mismo concepto, pero es mucho más oscura que la obra de teatro. Que yo vi esa. ¿Ah? Así que también es una buena opción, que igual la obra de teatro es media densa y muy extensa. Ya, a modo de un súper resumen, súper síntesis de la obra, ya, que no le sirve para la prueba porque es demasiada síntesis. La obra está dividida en 5 actos, ¿ya? De estos 5 actos comienza, ¿cierto?, en el planteamiento, que fue lo que nosotros leímos cuando hicieron ustedes un fragmento de lectura dramatizada la semana pasada, ¿ya? Donde nosotros vimos, ¿cierto?, que venía Macbeth, ¿cierto?, con su amigo Banquo post una guerra. ¿Ya? Esto está todo ubicado, ¿cierto?, en territorio escocés. ¿Ya? Entonces ellos venían posguerra, caminando, ¿cierto? Y Macbeth es un general, ¿ya?, pero primo del rey. Y entonces el general Macbeth y viene con su amigo, ¿cierto?, que vienen victoriosos de la guerra, y entre medio del páramo de la nada se encuentran con estas 3 brujas, ¿cierto? Y estas brujas profetizan, ¿cierto?, de que Macbeth va a ser rey, y primero va a ser señor de Cawdor, ¿cierto?, señor de no sé qué, y rey. Y finalmente, ahí está, Cawdor va a ser rey, ¿cierto? Y Banquo dice, ¿cierto?, le profetizan que él va a engendrar hijos de reyes, ¿ya? Ahora,
a Macbeth solo le mencionan, ¿cierto?, que va a ser rey, porque él en realidad no tiene hijos, no tiene sucesión. ¿Ya? Y por eso a Banquo le dicen que él sí va a ser tronco de muchos árboles de reyes. Luego en el desarrollo, que alcanzamos a ver nosotros también esto, es que Macbeth junto a su esposa, ¿cierto?, empiezan a urdir este plan, ¿cierto?, de cómo asesinar al rey y poder quedarse con la corona. ¿Ya? Lo asesinan y el rey igual tenía un hijo, ¿cierto? ¿Quién era el hijo de Macbeth? ¿Ah? ¿Cuál era el hijo de Macbeth? O sea, perdón, de Macbeth, el hijo del rey, perdón. ¿Ah? Malcolm. Sí. Sí, y Malcolm ve el Malcolm ve cuando está su padre muerto y Malcolm decide irse porque lo iban a culpar de la muerte de su papá también. O lo culpaban a él o culpaban a los guardias que estaban ahí. ¿Cierto? Porque recuerden que se iban a aprovechar de que los guardias estuvieran bebidos y por eso se le iba a culpar que asesinaron al rey. Entonces, luego, ¿cierto?, Macbeth de asesinar, ¿cierto?, al rey, de coronarse rey, se da cuenta, ¿cierto?, que Malcolm es el único que sabe sobre esta profecía y lo está mirando con cara rara, ¿cierto?, y lo manda como una misión y con eso lo termina mandando a matar. ¿Ya? Y mata a Banquo también. Posterior a eso, Macbeth hace un gran banquete, ¿cierto?, ahora ahí en su castillo, ¿cierto?, y todo, y él empieza a alucinar y a observar y a ver a Banquo en la mesa como fantasma. ¿Ya? Y posterior a eso, Lady Macbeth también se empieza a volver inestablemente un poco loca también, empieza un poco a rayar la papa porque también está con esta situación de tener culpa respecto a lo que está sucediendo. Y por eso mismo también Macbeth se siente que puede causar alguna consecuencia que ella empiece a hablar de más. Lady Macbeth termina muerta también y finalmente empieza una rebelión instigada, ¿cierto?, por Macduff y el hijo Duncan que se había ido, ¿cierto?, y entre ellos dos empiezan a comenzar una rebelión, ¿ya?, para poder sacar a Macbeth del trono. Y después de eso aparecen nuevamente las brujas y la bruja le dice a Macbeth que la única persona que va a ser capaz de asesinarlo va a ser una persona que no haya sido hijo de mujer. Y el día que lo asesinen va a ser cuando el bosque de Birham comience a moverse, algo así. Y sucede. La profecía se cumple y matan a Macbeth. Entonces ahí finalmente en el acto 5, el desenlace, las predicciones de la bruja se vuelven realidad y el castillo es invadido y Macbeth asesinado. Así muy síntesis del argumento de Macbeth. Vamos al concepto de tragedia. ¿Cierto? Dijimos que la tragedia, como usted dijo, que era algo como una desgracia, ¿cierto? Ya, estas desgracias comienzan, el concepto de tragedia o de teatro viene de sus orígenes de la antigua Grecia. ¿Ya? La antigua Grecia comienza, ¿cierto?, cuando aparecen estos dramaturgos que empiezan a crear tragedias y comedias. La comedia está ligada a... ¿Qué podría ser una comedia? Algo que es como... Para la risa, ¿cierto? Ahora tiene un significado mucho más profundo. La idea no es solo que comedia sea chistoso, sino es como una crítica social, así como muy fuerte, pero es trabajada a través de la risa, para llevarla un poco de una manera más sencilla. Pero siempre es como una crítica social. Entonces tenemos, los dramaturgos de la antigua Grecia comienzan con este concepto de la comedia y empiezan también a trabajar con la tragedia. Y su primer precursor de la tragedia es Aristóteles, ¿ya? Que él empieza a llevar, ¿cierto?, a personajes a situaciones extremas del alma, ¿cierto? Que, como lo que vimos en Macbeth, ¿cierto? ¿Cuál sería la situación extrema? ¿Qué es lo que está viviendo Macbeth? ¿Ah?
Claro, ¿cierto? El asesinato, muerte, ¿qué más también hay ahí? Culpa, ¿cierto? Ambición, traiciones también, ¿cierto? Igual esto es como muy, esto es como de parece, ¿cierto? Como una narración de caballeros. Y en ese tiempo cuando uno hablaba de caballeros también se hablaba mucho de honor, ya de las personas, cuando uno lee novelas o cosas de caballería siempre tienen que ver con el honor y el amor que se siente por el rey. La gente daba la vida por el rey, sin pensarlo, sin cuestionarlo. Entonces como que igual esto de la traición y el deshonor también es una mezcla también muy fuerte. Ya. Volviendo al comienzo, ¿cierto?, del teatro, ¿cierto?, en la antigua Grecia, la idea de, si ustedes saben, por ejemplo, nosotros si queremos ver un documental y aprender sobre algo, ¿qué hace uno? ¿Ah? Busca en internet, ¿cierto? Yo cuando era chica no había internet y veía documentales del National Geographic, ¿ya? Pero como que uno investiga a través del audiovisual. Si uno, en esta antigua Grecia, ¿cierto?, la gente comúnmente no sabía leer ni escribir, muy poco sabía, ¿cierto?, y no teníamos tele ni tampoco internet. Entonces, la única forma, ¿cierto?, de educar al pueblo ignorante es a través del arte. Y una de estas formas es a través del teatro, ¿ya? La idea de este teatro que intenta mostrar ciertas conductas, ¿ya?, de personajes que se puedan llevar a situaciones extremas para que el público o el pueblo aprenda de esto, ¿ya? Esa es la idea. Dice, la tragedia, ¿cierto?, nos explica una sucesión de historias desafortunadas que le ocurren a un personaje en concreto, ¿ya? Como por ejemplo cuando yo les decía esto de Edipo Rey, ¿ya? Que también es parte de un ejemplo de una pregunta de la prueba, ¿cierto? Edipo Rey, que su destino, ¿cierto?, estaba escrito, se lo dijo el oráculo, que iba a terminar, ¿cierto?, matando a su padre, casándose con su madre, teniendo hijos con su mamá, ¿cierto? Y su mamá se iba a terminar suicidando. Y el exiliado y ciego. Ya, entonces vemos esta particularidad de que a un personaje le sucede una y otra, ¿cierto?, hechos desafortunados. En esta obra se hablan sobre los grandes temas de la humanidad, como por ejemplo son la existencia del destino, el castigo de los dioses, la envidia, la soledad, etc. Y son obras que, aunque estén protagonizadas por personajes en concretos, no dejan de ser modelos sociales, ¿ya? Los que intentan crear un modelo social para seguir o evitar. Esa es la idea. Por eso nosotros vemos a estos personajes que son como un modelo a seguir en Macbeth o en Edipo Rey. Ellos son reyes, son nobles. Ellos deberían tener una conducta, ¿cierto?, que tenga que ver con todos los valores, ¿cierto?, y la educación posible que podrían tener. Pero, ¿qué hacen? Traicionan, matan, envidian, etc. Ya, entonces estas serían las características de la tragedia. Pretenden mover a partir del temor y la compasión, ¿ya? La idea es esta forma de pensar de que la gente actúa en función del temor, de que al tener miedo de que me suceda algo, por eso yo no lo voy a hacer. O a través de la empatía por la compasión, me da pena, por eso yo no voy a hacer eso, ¿ya? Estos son los elementos fundamentales para lograr, como dice acá, también una catarsis. ¿Ya? La catarsis tiene que ver, yo se lo había mencionado, que es ese momento la catarsis la tiene el público. Son las emociones ustedes que sentirían al ver una obra de teatro. Estos sentimientos que les nacen. ¿Ya? A partir de eso, este sentimiento que nace, ese es como producir una catarsis. Ahora, tendría que ver mucho como, por ejemplo, a la actualidad, cuando uno está viendo una serie, una película, no sé, cuando uno está viendo una serie, la sigue, ¿cierto?, capítulo a capítulo, y de repente se acaba y uno queda como, ¿qué voy a hacer ahora?
¿cierto? Como esa sensación, ¿qué voy a hacer ahora? O el aprender a través de esa serie, o emocionarse a través de esa serie, ya, a eso se le llama catarsis. Ya, de ahí, por eso, y esta es una característica sobre todo de la tragedia, es que aquí el desenlace del héroe o del protagonista siempre va a ser fatídico, ¿ya? Siempre va a implicar la caída del héroe. Aquí el héroe no va a tener un final feliz. El héroe tiene que caer, ¿ya? En Edipo Rey termina exiliado y ciego, en Macbeth termina muerto. Tenemos también el ejemplo de Romeo y Julieta también de Shakespeare, que le encanta escribir tragedias. También ellos, los protagonistas, terminan muertos, ¿ya? Necesita la tragedia terminar con algo así, con un destino cruel. Característica número 2, suelen siempre ser personajes que gozan de reconocimiento social, ¿ya? Por lo tanto, se rigen como modelos a seguir. Nuevamente, estos personajes siempre tienen que ser reyes, nobles, y en la antigua Grecia teníamos a los dioses y a los semidioses. Nunca son pobres. Nunca son pobres. En la tragedia siempre tienen que ser de clase social alta. ¿Ah? Claro, porque son modelos a seguir, pues por eso. Entonces como que uno dice, pucha, si el rey hizo eso, traicionó, mató, engañó, y se le castigó a partir de eso, ¿cómo yo, como un simple mortal, no me va a pasar algo? Ya, esa es como la idea. Ya. 3 dice, sí, pues aquí por ejemplo tenemos esto de la tragicomedia de Calisto y Melibea, ¿se recuerdan? Que también teníamos esta mezcla entre tragedia y comedia. Claro, aquí también de nuevo los personajes principales, si se fijan, que era Calisto y Melibea, pertenecían a una clase social alta. O si no, no hubiera entrado tampoco en el concepto de tragedia. 3. El tema central siempre de una tragedia va a ser la fatalidad, ya, del destino. Y el destino, ¿cierto? Esta fatalidad del destino siempre va a comenzar cuando, ¿cierto? Viene este anuncio, cuando alguien lo profetiza, ya, cuando el oráculo nos dice qué va a pasar en el futuro. Y en este caso, cuando las brujas dicen el destino de Macbeth. Y en ese momento, cuando ¿cierto? Se da esta visión, ya, ahí empieza el destino a confabular en contra de los personajes. Y 4, finalmente, se basa en 2 principios del arte dramático, ya la tragedia, que son la catarsis que acabamos de decir, ¿cierto? Que son estos sentimientos que sienten los quienes ven esta obra de teatro, y la mímesis. Mímesis, ¿a qué se le viene esta palabra? ¿Qué será mímesis? Como que algo... Eso es cierto, mimetizarse. ¿Y esto qué es mimetizarse? Volverse igual que algo. ¿Cierto? Volverse igual que algo. Entonces, la mímesis tiene que ver, como dice aquí Adrián, tratar de parecerse a algo. Y en este caso, el teatro trata de parecerse a la realidad. A mí tiene que ver con que el teatro quiere ser un espejo de la realidad. ¿Ah? Por eso son mimos, sí, de ahí viene la palabra, por eso son mimos, que también tratan, ¿cierto?, de mimetizarse, de tratar de ser eso, por eso se burlan de nosotros, vamos caminando, ¿cierto?, y no hacen esta mímica de que es como nosotros. Ahora, este principio del teatro, ¿cierto?, y del arte dramático que tiene que ver con la tragedia, la mímesis solo es de este tiempo, ¿ya? Todo el teatro contemporáneo no involucra la mímesis, ¿ya? Después el teatro, cuando aparece en la vanguardia literaria, no quiere parecerse a la realidad, ¿ya? Todas las obras de teatro que tienen que ver con la contemporaneidad no quieren tener esta mímesis de la realidad, tienen que ver solamente con este tiempo. Entonces, en cuanto a la tragedia de Macbeth, ¿cierto? Podemos decir, ¿cierto?, que el protagonista, que es Macbeth, ¿cierto?, se dispone, ¿cierto?, o está puesto entre este conflicto con el bien y el mal, donde tiene que decidir, ¿cierto?, si es que él quiere cumplir su destino asesinando al rey o no lo quiere hacer, ¿ya?
Y también se muestra también una visión muy pesimista del ser humano, porque en realidad lo que nos está mostrando son como las peores vejaciones que puede llegar a hacer el hombre, ¿ya? Que es como muy parecido a esto de Calisto y Melibea. ¿Se acuerdan que hicieron lo peor? Todos los personajes mostraban, ¿cierto?, lo peor del ser humano, engañaban, mentían, ¿cierto?, eran presos de sus pasiones, etc. ¿Ya? Lo peor del ser humano se muestra acá. Y como dice acá, los hombres no son capaces de enfrentar su destino y terminan destruidos por sus propias pasiones y ambiciones de poder. Hasta ahí quedamos. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? ¿No? ¿Están listos para...? De verdad que son 2 preguntas largas que tienen que ver adelante con preguntas con respecto a la tragedia. Y yo creo que van a ser, porque estaba calculando los puntajes y los voy a dejar como de 6 puntos esas 2 preguntas cada una. ¿Ninguna pregunta respecto a la tragedia? ¿No? Ya. Entonces vamos a ponerle...